Ok, entonces fíjense, el Packet Tracer ha sido reevolucionado en comparación a las versiones anteriores. Resulta que llegó el tema de la pandemia y para Cisco también fue, como para todas las instituciones, fue un momento de reflexionar mucho cómo la enseñanza debe variar para que realmente tenga el sentido adecuado. Les comparto algunas estadísticas de lo que fue el estudio que hicimos para poder darle fuerza a este proyecto. Resulta que en muchos casos cuando se estaba enseñando temas de tecnología, hablo de los institutos de educación del país y de Latinoamérica, porque es un proyecto que engloba toda Latinoamérica, la enseñanza de tecnología estaba llena de mucha imaginación. Es decir, no desde el punto de vista erróneo, la imaginación es buena, pero cuando se enseñaba redes como estas, la idea era o la enseñanza se traducía en imagínese que está conectando a un router o imagínese que está conectando a un switch o imagine que esto es una LAN o imagine que esta es la forma en que el protocolo funciona y eso no dejaba que el estudiante pudiera entender realmente qué es lo que pasaba, porque por más imaginación que tenía, es difícil pues enseñar esto solo imaginándose. Entonces, a partir de eso, se identificó además que cuando el estudiante terminaba su formación, el tiempo que pasaba para que vuelva a necesitar actualizarse era demasiado pequeño. Entonces imaginen, terminaba su formación el estudiante y al mes ya tenía que volver a tomar un curso, porque estaba desactualizado cuando terminaba sus estudios por varias razones. Al punto a donde llegamos con esto es que el Packet Tracer, como uno de los elementos que Cisco abre, se rediseñó con la idea de que aunque el estudiante hace un tiempo atrás, unos años atrás, 2 años atrás, no podía acercarse al aula, tal vez eso ahora está cambiando y otra vez está volviendo a los laboratorios, pero como no podía acercarse al aula, se pensó en la forma de darle la mayor posibilidad de que aunque no esté en el aula, sepa que es un dispositivo físico, sepa cómo se conecta el dispositivo físico y sepa cuáles son los tipos de conectores y demás. Entonces, ese Packet Tracer tiene, si ustedes le ven, una parte lógica, que es lo que estamos viendo, pero también hay una parte física. Y dentro de la parte física, cuando ustedes van dando doble clic, se va introduciendo, introduciendo, introduciendo hasta que llegamos al centro de datos. Fíjense, esta topología lógica que vemos acá, un router conectado a dos switches con estas máquinas y este servidor, en la parte física se lo ve así, en el rack. Esto, por supuesto, podemos hacerle más grande o más pequeño y es justamente la idea del Packet Tracer en el sentido de que el estudiante pueda conocer, por ejemplo, que este equipo de aquí, miren que si le ponemos inspeccionar el modo frontal, así se ve un dispositivo switch y así se ve un Catalyst 2960. Tiene 24 puertos Fast Ethernet y 2 puertos Gigabit Ethernet. De esos puertos está conectado el puerto 1 y el puerto 3 de los Fast Ethernet, 1, 2 y 3 de los Fast Ethernet y está conectado a un Gigabit Ethernet. Y aquí se prende, es decir, se trató de diseñar lo más real posible para que el estudiante pueda conocer aquello. Si se dan cuenta en la parte de acá está la misma estructura que tienen los switches y también podemos visualizarlo, visualizar la parte trasera. Cuando inspeccionamos la parte de atrás y le agrandamos, miren, aquí está. Eso es lo que tiene el switch atrás, un cable de fuente de alimentación de poder, perdón, y el cable de consola, que normalmente es un medio azul, medio celeste, pero el cable de consola está por acá. Lo mismo pasa con el router. Entonces, fíjense que si es que nos vamos acá, uy, perdón, aquí está el router en la parte frontal. Tiene los puertos o las interfaces Gigabit Ethernet y en la parte trasera
fíjense, así es como se ve el router en la parte trasera. Aquí está el interruptor, aquí está el cable de consola. En este caso tenemos otro puerto auxiliar y conectores ya USB por si queremos sacar respaldos de los archivos conectando este USB. Es un router de la serie 4300. Ahora, tratando de imaginar cómo se vería un centro de datos, nosotros podemos añadir, de hecho así es el examen de habilidades prácticas final, es un centro de datos así. Entonces fíjense acá arriba nosotros podemos añadir una mesa para poner la máquina o podemos añadir eh, otro rack, otro switch, otro router, un stand o un rack de comunicaciones y el tablero de los cables. Entonces, fíjense, en la parte inferior, cuando me voy al signo de la conexión serial, aquí están todos los tipos de cables. Entonces, normalmente en el centro de datos, fíjense, yo tengo en algunos de los espacios, tengo los cables. Miren, ahí está fibra óptica, ahí está el cable coaxial, este es el cable de consola. La idea es que el estudiante pueda identificar, miren, voy a añadir además una PC. Entonces vengo acá a las PCs y aquí le voy a poner una PC. Ahí, miren, ahí puse una PC. Estamos viendo la parte física, ¿no? Entonces, si yo añado otro router, miren, me voy por acá y voy a coger un router 4331 y le voy a poner en el rack. Ahí está mi router. Y voy a coger un cable de consola, este de aquí, y le voy a conectar a la máquina. Uy, perdón, miren, ahí me dice, no es el puerto adecuado. Lo que pasa es que conecté mal. Déjenme nuevamente coger el cable de consola y conectar de aquí. Y fíjense, si se dan cuenta que va apareciendo los nombres, ¿no? Pero si es que no lo veo todavía, inspecciono la parte de atrás, le agrando y acá es donde debo conectar la consola, miren. Y ahí se conectó. ¿De acuerdo? Y hay una conexión entre la PC y la consola para administrar el equipo. Esto mismo que estamos viendo en la parte física, así es como se vería en el centro de datos. Aquí está la parte lógica. Fíjense, este es el que acabé de conectar ahorita, este cable. Quitémosle porque ya lo teníamos, añadí una compu que tampoco se necesita, entonces voy a borrar esta computadora y y este router. Porque lo que teníamos simplemente era esto. Esta era nuestra estructura original. Pero así funciona la parte física. Como les digo, la intención siempre, aquí está otro rack, fíjense, ahí añadí otro rack acá. La intención siempre es que el estudiante pueda tener un acercamiento lo más posible a cómo funciona un centro de datos. Y aunque hasta hace poco no era posible acceder a la parte física, que al menos pueda acceder a esta estructura. Ahora, el Packet Tracer, volvámonos a nuestro lógico, a nuestro esquema lógico. Este es en el que estamos y en el que vamos a trabajar. En la parte inferior, fíjense, cuando escogen el primer icono, los dispositivos de red, se despliega router, y aquí están todos los routers que podríamos utilizar. ¿Cuál se utiliza en la currícula? El de la serie 400 o de la serie 200. Al lado están los switch. Miren, aquí está todos los switch, unos bridge que se podrían utilizar. ¿Cuál se utiliza en la currícula? Catalyst 2960 principalmente y uno de estos dos switch de capa 3. Por otra parte tenemos hub. Aparte tenemos dispositivos wireless. Wireless LAN controller, router wireless, dispositivos Meraki, es decir, torres de comunicación celular. Hay un gran conjunto de dispositivos si se quisiera armar una red más compleja. Aquí está la nube, la que va a simular Internet, por ejemplo. Y aquí están algunos dispositivos de firewall, ¿de acuerdo? Si voy por acá, en esta categoría de acá están los dispositivos finales. Miren, aquí está laptop, PCs, servidor, impresoras, teléfonos IPs, televisiones, tablet, smartphone, sniffer. Si me voy acá a la casa, son dispositivos inteligentes. Esto es ¿cómo se llama esta? Cafetera, ¿no? Pero es inteligente. Estos elementos funcionan
cuando estamos viendo el curso de Internet de las Cosas, que como les decía hace un ratito, ya está habilitado. Eso de ya está habilitado significa dos cosas en realidad. Que no necesitan que Cisco les califique como profesor, pero además que si quieren lo abren solo para ustedes. Y pueden empezar a inspeccionar qué contenido tiene, qué laboratorios tiene, cuánto me puede servir para poder abrir un curso. Es decir, pueden empezar a inspeccionar sin problema. Y estos elementos son porque en ese laboratorio de Internet, en ese curso de Internet de las Cosas, se utiliza estos dispositivos para recolectar datos. Entonces se hace una casa inteligente y se arma la red para que cuando usted le diga se prenda las luces, se apaguen las luces, se prenda la cafetera, se prende el ventilador, en fin. Aparte hay, fíjese los cables, cable de consola, el cable serial, el cable directo, el cable cruzado y los diferentes tipos de cables para las conexiones. Y esencialmente es aquello, ¿de acuerdo? Esa es la forma en la que está funcionando el Packet Tracer. Y tenemos dos modos, el modo de simulación y el modo de tiempo real. Por ahora nos vamos a saltar estos dos modos porque en las próximas clases es ya ahí sí va a ser obligatorio que revisemos aquello, pero por ahora es simplemente como estructura general. Entonces, Inges, este es nuestro laboratorio. Vamos a aplicar la configuración en este laboratorio. Volviendo de nuestro break, ahorita son las 12. A las 12:30, porfa, nos conectamos nuevamente. Voy a poner en pausa la grabación para que después de que volvamos podamos continuar con la configuración del laboratorio en nuestra parte final. Eso, Inges. Entonces, nos vemos en media hora, a las 2:30, y ahí continuamos. Listo, gracias, ya Muy regresamos. bien, muchas gracias. Ok, entonces, fíjense que estamos listos para darle forma al laboratorio que es con el que nos hemos concentrado la clase de ahora. ¿Qué es lo que tenemos? Es un router. Recuerden, el router está funcionando a nivel de capa 3 y tenemos dos switches. Estos switches están funcionando en la capa 2, en la capa de enlace de datos. No son switch capa 3 o switch multicapa. Recuerden que los switch multicapa tienen esta imagen, ¿no? Estos son los switch multicapa, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esta estructura, de esta topología, em, recuerden algo más. Si es que nosotros ingresamos al switch, podemos hacerlo de esta manera y escoger la línea de comandos, ¿de acuerdo? El CLI, y aquí está lo que hemos venido platicando del modo usuario del switch. Sin embargo, ya en la parte práctica, en la parte en la que el estudiante tiene que conectarse a un dispositivo, no tiene el switch una pantalla, ni el router una pantalla. Al menos en estas series que son las que estamos viendo, no tienen una pantalla. Entonces, lo que debemos hacer es utilizar una máquina como esta para poder aplicar esa configuración. Dicho de otra manera, fíjense que vamos a añadir, por ejemplo, una PC por acá. Acabo de borrar la que estaba. Y desde los cables vamos a utilizar el cable de consola que tiene este color un poco azul, celeste. Y vamos a conectar del puerto RS232 con el cable o con el puerto de consola. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Nosotros tenemos al equipo switch o al router físicamente al lado nuestro y desde una máquina, desde una portátil, nos ingresamos a hacer la administración. Las nuevas versiones de los sistemas operativos ya tienen la posibilidad de hacer la administración vía web. De hecho, los nuevos equipos se administran vía web, ya no se administran vía consola, en su gran mayoría son vía web. Pero este tipo de dispositivos que todavía siguen siendo muy usados, se los administra vía consola. No tienen la posibilidad de hacerlo vía web. Ahora, desde la máquina vamos a iniciar una sesión. Fíjense que estas máquinas ya tienen algunos programas. Cada uno de los nodos. Usted puede hacer una VPN, un wireless, puede utilizarlo como firewall, enviar emails, en fin. Hay algunos servicios o algunos programas en cada una de estas máquinas que se añaden al Packet Tracer. Lo que vamos a utilizar es una sesión de terminal. Esta sesión de terminal la vamos a establecer y fíjense al establecerlo,
ahí tenemos nuestro router, ¿de acuerdo? No estamos abriendo la línea de comandos directa de aquí, sino que nos conectamos desde la computadora, porque esa es la manera correcta de hacerlo. Ahora, estando acá, voy a mandar nuevamente a lo siguiente. Recuerden que estoy en el modo usuario, ¿verdad? El mayor que me indica que estoy en el modo usuario. Para pasarme al modo con privilegios, hago un enable. Y lo que les decía es que puedo escribir solo ENA y ya me va a pasar el comando corto. O estando ahí aplasto la tecla Tab y me voy al modo enable. Siempre que se suele hacer, no es obligatorio, pero siempre que se empieza a configurar un router que no sea nuevo, que haya sido configurado por alguna otra empresa o en alguna otra topología, a veces suele estar con archivos de configuración que involucran ACLs, que involucran listas de acceso. Que dicho sea de paso, en nuestro CCNA2 empezamos a trabajar con listas de acceso, pero a veces ya el router viene configurado con ciertas listas de acceso, de tal manera que está prohibido hacer algunas cosas. Para no tener esos problemas, para empezar una configuración desde cero, si ese es el caso, hay que hacer un borrado, fíjense, erase startup config. Este erase startup config lo que le hace, en otras palabras, es al router dejarle como de fábrica, sin nada de configuración. Entonces aplicamos el erase startup config, nos pide que confirmemos. Voy de nuevo, fíjense. Nos pide que confirmemos y me dice que se borró. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de una memoria que se llama NVRAM? Habían dos memorias, ¿verdad? La memoria RAM, la que está funcionando mientras el equipo está prendido, y hay otra memoria que es la NVRAM. Esa NVRAM es conocida como startup config. Entonces, al mandarle el erase startup config, lo que estamos es borrándole a esa memoria que es no volátil. De tal manera que cuando se apague, se prenda o se reinicie el router, ya se ha perdido toda la configuración, está limpio para empezar una configuración nueva. Luego de borrar, de hacer el erase startup config, vamos a hacer un reload para que se reinicie el router. Y fíjense, cuando reinicia el router pasa lo que les decía. Miren, empieza a cargar el sistema operativo. ¿Desde dónde carga? Desde la memoria flash. En la memoria flash está el sistema operativo, que si se dan cuenta es un archivo que tiene la extensión bin al final. Miren. Esta imagen de este sistema operativo que está corriendo en el router es de extensión bin. Y fíjense las características que me dice el router cuando se prende. Háganle de cuenta, tenemos un router y le prendimos. Vamos a empezar a configurarle, pero le prendimos. Miren lo que me dice entre otros detalles. Me dice que este router tiene tres interfaces Gigabit Ethernet. ¿Sí? Aparte, me dice que tiene una cantidad de memoria no volátil, es decir, la memoria NVRAM, no volátil RAM o startup config, tiene esta cantidad de kilobytes. Es decir, que estamos hablando de 32 megas más o menos. Tiene esta cantidad de memoria física, fíjense. ¿De acuerdo? La memoria flash, que es donde está alojado el sistema operativo, el archivo del sistema operativo, tiene esta cantidad de memoria. Si nosotros nos vamos un poquitín para arriba, vamos a verificar cosas como la siguiente. Miren, estamos utilizando la versión 16.6.4 del sistema operativo. Es un sistema operativo Universal K9 en la versión 16.6.4. Así como tenemos Windows 8, Windows 10, Windows, las diferentes versiones, o tenemos Ubuntu, Red Hat, CentOS, las diferentes distribuciones de Linux, en el sistema operativo, en el iOS de Cisco, tenemos diferentes versiones de los sistemas operativos. De hecho, miren que desde la versión 12 para arriba, los sistemas operativos funcionan de una manera diferente
a los sistemas operativos desde la versión 12 para abajo. ¿A qué me refiero? Hasta hace un poco de años, si ustedes compraban un equipo Cisco y por alguna razón necesitaban poner otro módulo de algo adicional, en la mayoría de casos tenían que ese equipo botarlo y comprar un nuevo equipo que tenga esas características. Y ese era un problema enorme para la gente que hace la administración de redes, para las instituciones y más, porque tenían que botar su equipo por poco y comprar el nuevo. Desde la versión del sistema operativo 12 en adelante, eso cambió. Y ahora los sistemas operativos vienen con todos los módulos incluidos, pero no activados. Entonces, cuando usted quiere una característica adicional, tiene que comprar la licencia de ese módulo nuevo y activarle, pero ya no tiene que cambiar todo el equipo ni todo el sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la versión del sistema operativo es la versión 16.6.4. Esta característica del versionamiento y del licenciamiento más bien empezó desde la versión 12 hacia adelante. Es decir, este ya tiene esa posibilidad. Si queremos añadir imaginen, alguna característica como IPsec, lo que necesitamos hacer es comprar la licencia. Cisco nos da la licencia para este equipo y nosotros lo activamos y ya no tenemos que comprar otro equipo. Simplemente queda activada porque ya está aquí, pero no está activada. Entonces, cuando se prende el router, nosotros vimos, fíjense, aquí estaba prendiéndose, ¿no? Se estaba cargando el router. ¿Dónde está la imagen del sistema operativo? En la memoria flash. ¿De acuerdo? Ahí está la imagen del sistema operativo. Pero resulta que antes que se cargue la imagen del sistema operativo, el router entra en un proceso de Power on Self Test. Es decir, se prende el router y se empieza a comprobar que la memoria física esté bien, que el procesador esté funcionando. Se cargan los registros del procesador y se activan las memorias. Entre esas, la memoria flash, donde está la imagen del sistema operativo. Si pasa todo ese proceso, ahí sí le cargamos la imagen del sistema operativo desde la memoria flash. Si no pasa ese proceso, es porque hay algún problema en la memoria, en el procesador, en los registros del procesador. Algo pasa ahí. Es una de las causas por las que podría fallar el router o el switch. Pero si pasa ese proceso, empieza a cargar el sistema operativo y pasa esto, fíjese. Se empieza a cargar el sistema operativo. ¿Dónde está el sistema operativo? En la memoria flash. Ahora, ¿dónde le carga? Le carga en la memoria RAM. Y todo lo que estamos viendo ahorita está en la memoria RAM. Por eso les decía que si empezamos a poner configuración y no grabamos, no le pasamos a la memoria que es no volátil, a la NVRAM, y se apaga la compu, se pierde. O se apaga el switch, se pierde esa configuración. ¿De acuerdo? Entonces, se acaba de cargar y se entrega el control. Ya está el control en nosotros. Miren, ya se acabó de cargar. Alguna información sobre la versión del sistema operativo, algunas cosas propias de Cisco. Y ya nos entregó el control. Esta es la cantidad de hardware que tiene la memoria RAM, la memoria no volátil, la memoria flash, la cantidad de interfaces. Fíjense, tiene 3 interfaces. Este router, que es de la serie 4000. Cerremos esto por un momento y vamos al switch. Igual, necesito una máquina que me permita realizar la configuración del switch. Entonces, desde esta máquina que tengo ya un cable de consola, me voy a ir a la terminal y ejecutar una sesión de terminal. Miren, ahí estoy dentro del switch. Vamos a hacer lo mismo. Supongan que es un switch que ya vino configurado de algún lado y nosotros queremos configuración desde cero. ¿Qué hacemos? Primero me voy al modo Enable, al modo con privilegio, y hago un Erase Startup Config. Ese Erase Startup Config lo que me hace es borrarme la configuración de la memoria no volátil, la NVRAM. Y luego hago un reload. ¿Qué sucede? Lo mismo que hace un ratito. Pasó el Power On Cell Test y ahora empieza a cargar la imagen del sistema operativo. La lógica es la misma. ¿Dónde está la imagen del sistema operativo? Fíjense, estábamos acá. Ya acabó, ¿no?
Aquí estaba cargando. ¿Dónde está la imagen del sistema operativo? En la memoria flash, en este caso del switch. Pasó el Power On Cell Test y ahora nos entregó el control. Y nos dice, entre otras cosas, fíjense, haciendo la comparación con hace un momento, miren, en este caso tengo 24 Fast Ethernet. Tengo 2 Gigabit Ethernet. Tengo esta cantidad de memoria y tengo estas características de la placa base del switch. Es decir, tengo esta como la memoria, la dirección MAC address, porque acuérdense que estamos trabajando a nivel de capa 2. A nivel de capa 2 funcionan las MAC address, no las IP. Entonces tengo esa con MAC address, tengo el número serial, el número de poder, en fin, unas características propias del dispositivo. Y me dice que esta es la imagen del sistema operativo. ¿Cuál es la versión del sistema operativo? 15.0. Eso significa que pasa lo mismo. Y ya no tengo que comprar otro equipo si quiero una característica adicional. Ya todo está aquí, pero tengo que comprar la licencia para activar, ¿de acuerdo? Aquello. Y fíjense, ahí ya tengo el control de mi switch. Se prende el switch, se prendió el router y está en modo usuario. Pues lo que habíamos dicho, ¿cómo paso al modo enable o al modo con privilegio? Enable. ¿Cómo me voy al modo de configuración global? Configure terminal. El tab me permite completar los comandos. Ya estoy en el modo de configuración global. Cerremos un momento nuevamente y otra vez vámonos a nuestro router. Desde la máquina, sesión de terminal y nos vamos al router. Miren, estábamos ahí. Cada vez que se prende un router nuevo, me aparece esta ventanita de diálogo y me dice, ¿quiere ingresar al modo de configuración? Lo que pasa es que el router o los routers ahora vienen con una serie de preguntas para, si yo le pongo sí, me dice, bueno, póngale nombre. ¿Cuál es la IP de acá? ¿Cuál va a ser esto de acá? Entonces es como una preguntas y respuestas, un wizard blanco y negro para poder completar la configuración. No es nuestro caso, así que vamos a ponerle no. Y fíjense, ahí ya estoy en el router. Cero configuración, no tiene nada. Entonces, acuérdense porfa que es muy importante. Todo lo que estamos viendo está en la memoria RAM. Si yo hago configuración, debo grabarle en la memoria NVRAM, en la no volátil, para que si se apaga no pase nada. La primera configuración que se hace a los dispositivos es cambiarles el nombre y asegurarles. Por si viene alguien que tenga las claves y si no, pues que no puede hacer nada. ¿Desde qué modo ingresamos configuración INGES? Recuerden, ¿cuál es el modo en el que debemos estar para ingresar configuración? Desde el privilegio. Un privilegio para configuración. Es decir, primero nos vamos al modo con privilegio y es con enable, ¿verdad? Modo Sí. enable, estamos en el modo exec, modo privilegiado. Desde aquí, ¿cómo me voy al modo con privilegio? Perdón, al modo de configuración global. Config- Exacto, configurar terminal. Configure el terminal. exacto. O config T, el comando corto, ¿verdad? Config T, me voy a configuración de terminal. Es decir, estoy en el modo de configuración global. Desde este modo es desde donde se ingresa configuración. Desde este modo es donde nosotros ingresamos la configuración, empezamos a configurar todo lo que querramos del dispositivo. Entonces, lo primero que hacemos es cambiarle el nombre. Antes de cambiarle el nombre, según lo que estamos viendo ahí, ¿cómo se llama el equipo? ¿El nombre de este router cuál es? Mm, ¿Cuál sería? Router. Es router, ¿verdad? El nombre del equipo es router, porque fíjense, aquí me dice que el nombre es router. Pero el nombre que debo poner, acá me dice es R1. R1 es el nombre que debo poner. Entonces, cuando quiero añadir el nombre, vamos a utilizar hostname. Miren, hostname y el nombre que querramos poner al dispositivo. Fíjense que le damos enter y ya se cambió el nombre. Siempre desde el modo de configuración global. ¿Qué pasa si ahorita se apaga el router porque se fue la luz? No se grabó nada. Entonces,
tenemos que grabar en la memoria no volátil. ¿Cómo hacemos eso de grabar en la memoria no volátil? Hay dos formas, en realidad tres formas, pero quiero que ustedes noten algo. Cada comando está generado para cada modo. Es decir, si es que yo desde aquí trato de poner enable, no me va a funcionar porque no estoy en el modo básico para pasarme al modo enable. Entonces este comando no es de este modo. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Si yo le pongo exit, fíjense. Si es que yo acá trato de poner config terminal, miren, me va a decir, no, este comando no aplica porque no reconoce este comando porque estamos en el modo básico. Tenemos que ir al modo enable y aquí sí hacerle un config terminal. Si es que en config terminal le pongo enable, me va a decir, no reconozco porque este comando no es del modo de configuración global, es del modo básico, ¿verdad? Entonces, cada comando o los grupos de comando están para cada modo. Sin embargo, así como hace un momento les decía, hay los short, los comandos cortos, que uno se acostumbra ya a utilizarlos. Asimismo, si es que ustedes desde cualquier modo que estén dentro del modo con privilegio, utilizan el comando do al inicio, pueden ejecutar comandos que no son del modo de configuración. ¿A qué me refiero? Miren, para grabar, salgámonos nuevamente. Miren, yo ingresé y ya se cambió el nombre, ¿verdad? Hicimos un hostname. Estoy en el modo básico. Si yo quiero grabar esto, hagamos otra prueba más bien. Miren, le voy a cerrar un segundo y me voy a ir al equipo, a la parte física. Aquí está la parte física del equipo. Miren. Y le voy a apagar. Digamos que por alguna razón se fue la luz o se me apagó. Entonces le vuelvo a prender y me conecto nuevamente desde una sesión de terminal. Fíjense, ahí está conectándose, está cargando la imagen del sistema operativo. ¿De acuerdo? Está cargando la imagen del sistema operativo. Ya pasó el Power On Cell Test. No le pongo que inicie el diálogo y fíjense, ya le cambié el nombre, pero como no grabé, ya se perdió. Eso pasa. Ahora lo hicimos solo con el nombre. Imaginen si hubiéramos puesto un tanto ya de configuración. Se perdía. Entonces, para que eso no pase, otra vez, modo enable para el modo con privilegio. Configure terminal y desde aquí ingreso configuración. Para cambiar el nombre, hostname. Hostname R1 ya se cambió, pero está en la RAM. ¿Cómo le pasamos a la no volátil? Debo salirme al modo, miren, voy a regresarme con un exit. Me regreso al modo con privilegio y desde aquí debo hacer un copy running config startup config. Y me hace este copy running config startup config. Lo que le estamos diciendo es copia lo que hay en la memoria RAM y pásale a la memoria NVRAM. Es decir, de la memoria volátil a la no volátil. ¿Qué es lo que le va a pasar? Todo lo que hemos hecho en las líneas anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le copio, fíjense, me dice, ¿deseas copiar todo el archivo de configuración de líneas anteriores a la startup config? Y aplasto yes y ahí me copió. ¿De acuerdo? Entonces, si nuevamente, fíjense, nos vamos al equipo, a la parte física y otra vez le apagamos y otra vez le prendemos, nos cerremos, nos conectamos nuevamente desde la terminal, ok, otra vez está cargando la imagen del sistema operativo. Pero ahora nosotros ya grabamos en la NVRAM, en el startup config, ya grabamos la configuración. ¿Qué tenemos como configuración? Bueno, solo el nombre por ahora, pero ya lo grabamos. Miren, ya reconoce que ya grabamos y ya cambiamos el nombre de la máquina, del router, ¿ok? Entonces, en definitiva, siempre que haga una configuración, debo grabar del running config al startup config, pasar de la memoria RAM a la memoria NVRAM. Yo les decía una cosa, fíjense, me voy al modo enable, voy al modo de configuración de terminal
Y lo que hicimos fue poner hostname R1. Eso hicimos. Y les dije, para grabar tenemos que volvernos al modo anterior, al modo con privilegio, con un exit y hacer un copy, running config, startup config, ¿verdad? Muchas veces es molestoso el salirse al modo, fíjense, salir y otra vez regresar al modo de configuración global para continuar ingresando más configuración. Entonces, si no queremos salirnos, la forma de ejecutar comandos sin salirse de este modo, pero comandos que son de otro modo, es decir, del modo con privilegio, es poniendo el do. Si yo pongo do, ya puedo aplicar un copy running config startup config. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Es que ya no nos funciona el tab para completar los comandos. Ahí sí necesitamos saber el comando completo. Entonces, fíjense que si yo hago esto, miren, voy a borrar por un momento el do. Estoy en el modo de configuración global y voy a hacer un copy de la memoria RAM a la NVRAM. Y me dice, este comando no es de aquí, porque este comando es del modo con privilegio. Sin embargo, si es que le añadimos, el do adelante. Oh, perdón, aquí está mal es la config. Otra vez, para que le vean bien. Me había equivocado una letra. Nuevamente. Miren. Este comando copy no es de este modo. Pero si le añadimos el do al inicio, ahí sí me pasa, fíjense. Ya me copió. En otras palabras, añadiendo el do al inicio de todos los comandos, yo puedo ejecutar comandos del modo con privilegio en el modo de configuración global, pero no me va a funcionar el tab. Yo debo conocer el comando completo para poder ejecutarlo. Ok, entonces, tenemos el nombre añadido. Lo que les decía, regresándonos acá por un momento, es que la parte básica de configuración es protegerle al switch o protegerle al router, además de cambiar el nombre y poner un mensaje por si hay usuarios no autorizados que quieran conectarse. Entonces, imaginen por favor que este router, fíjense que nosotros lo vemos así en la topología lógica y no nos preocupamos, de que este router esté en el centro de datos, pero esté a 1 kilómetro del edificio principal. Imaginen que ustedes están por acá, ¿de acuerdo? En esta LAN de acá. Pero su router está en el centro de datos, ya sea en el piso 4, en el piso 1 o en otro edificio. Es decir, está lejos de ustedes. Para poder administrar el router o para poder administrar el switch, nosotros podemos hacerlo estando con el equipo físico, ahí con el equipo físico y conectarnos con un cable de consola como hicimos acá. Fíjense que esta máquina lo que está simulando es que al lado nuestro está el router y le conectamos un cable de consola a la máquina y le conectamos un cable al router. Por eso podemos conectarnos así. Pero ¿qué tal si ustedes están acá y no quieren irse hasta el router, sino que quieren hacerlo remotamente? Entonces, el router se puede configurar también de forma remota, sin que vayan hasta el equipo. Eso quiere decir que el router puede ser accedido de forma directa, teniendo el equipo ahí delante, o puede ser accedido de forma remota. De hecho, hay una forma adicional que es el puerto auxiliar, que también funciona estando ahí en el router, pero es otro puerto para configurarle. Entonces, fíjense que tenemos tres formas de administrar el router. Solo para clarificar esto, miren, a este router yo puedo estar aquí y conectar un cable a mi máquina y conectar un cable al router por la línea de consola, como hicimos ahora, una forma de administrar. Por otra parte, podría estar aquí mismo al lado del router y conectar al cable auxiliar. Es la segunda forma de administrar. Significa que conecto el cable a consola auxiliar y me va a aparecer la ventanita donde ingreso los comandos, ¿ya?
pero también puede hacer que esté acá. Y esto es usual, no tener que estarse moviendo hasta el centro de datos, sino crear una conexión remota. Significa que esta es la tercera forma de administrar el router. Y esa conexión remota va a venir por aquí y se va a conectar. Cuando hablamos de la configuración básica del router, debemos proteger que todas las formas de conexión estén protegidas, estén aseguradas. ¿Para que si alguien intenta conectarse a nuestro router, no pueda por cualquiera de las formas que pueda hacerlo? Entonces debemos proteger esas tres formas. ¿Cómo protegemos? Con una clave y además de la clave, protegemos con un mensaje para que cuando alguien se conecte pueda ver a dónde corresponde el router y le indicamos que solo los usuarios autorizados pueden acceder al mismo. Ahora, cuéntenme una cosa para que ir afinando cualquier detalle que se nos esté quedando. Hemos dicho que este router, déjenme me pongo por acá, este router o este switch, en realidad el dispositivo, tiene cuántos modos de funcionamiento. ¿Cuál era el primer modo, Inges? Cuando nos conectamos al router. Le prendemos al router y se acuerdan que nos sale un mayor que. Eso nos indica el modo. Sí, sí, sí. ¿Cómo dijo? Usuario. Exacto. Modo usuario es el primer modo. El segundo modo, ¿cuál sería? Administrador con privilegio. Modo privilegio. Exacto, modo con privilegios, exacto, que también se le conoce como modo exec. Cuando vean exec es modo privilegio. Del modo con privilegio, yo me puedo ir al modo de configuración global, ¿verdad? Si no estoy en el modo con privilegio, no puedo ingresar al modo configuración global. Eso significa algo, fíjense. Cuando nosotros hablamos de protegerle al router o al switch, porque estamos hablando de dispositivos, cuando hablamos de protegerle a uno a otro, hemos dicho, para que se conecten al router puede ser que estén ahí en el router y conecten un cable de consola o un cable auxiliar, o puede ser que estén remotamente y se quieran conectar desde casa. Entonces, tenemos que proteger esas tres formas. Pero esas tres formas significa poner claves, pero clave ¿a qué? Clave cuando quieran conectarse como modo usuario y clave cuando quieran conectarse como modo con privilegio. Ahí es donde vamos a poner la clave. Es decir, cuando un usuario se conecte, el primer modo al que llega es modo usuario. Entonces ahí le ponemos clave. Pero si ese usuario tiene la clave de modo usuario y quiere elevarse al modo con privilegio, va a necesitar otra clave. Ahí también le vamos a poner clave. ¿De acuerdo? Y además, cuando se intente conectar, le vamos a decir, este router solo lo pueden administrar personas con privilegios o solo usuarios autorizados. ¿De acuerdo? Entonces, aparte de eso, debemos cambiarle el nombre. Y fíjense, este se llama router 1, este de acá se llama switch 0, este se llama switch 1. Porque tenemos que hacer la configuración aquí, acá y acá. Bien, entonces con ese detalle detengamos esto y vamos para acá. Miren, entonces nos conectamos al router, ya estamos en el router, ya hablamos del comando do, del nvram, del startup config o el running config. Ya le cambiamos al nombre del host. ¿Cómo hicimos? Hostname R1. Ahora, hay tres formas. Déjenme esto, le voy a mover para un ratito para que podamos ver las dos cosas. Estamos configurando este router de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hay tres formas en las que se pueden conectar a un router y nosotros debemos proteger esas tres formas. La primera forma es con la, fíjense, Line Console 0. ¿Qué significa este Line Console 0? Que se ingresa desde el modo de configuración global. Significa que le vamos a proteger la acción o la línea cuando una persona conecte el cable a consola.
Si se fijaron aquí, nosotros pusimos la máquina y le conectamos a consola. Ahora eso lo vamos a proteger. Bueno, ¿cómo protegemos? Fíjense lo que pasó. Estamos en modo de... Este modo, ¿cómo se llamaba, Inges? Modo de configuración. Este, excelente, modo de configuración, este. Y este, Modo de configuración protegida sería. no, modo de subconfiguración. Modo de subconfiguración. Claro, este es el modo de subconfiguración. ¿Qué estamos configurando? Estamos haciendo una configuración de la línea de consola. Estamos protegiendo la línea de consola. Entonces, acá se vuelve un poco repetitivo ya el asunto porque fíjense, le vamos a asignar un password. Con password, y fíjense que acá teníamos las indicaciones. Déjenme le muevo esto para que puedan chequearlo. Pongamos esto por acá un momento. Estas eran las indicaciones que nos daba el laboratorio. Miren, dice, modo usuario, la clave Cisco. Modo enable o modo con privilegio, la clave es Cisco 123. El mensaje que debe aparecer es solo usuarios autorizados. Entonces, password nos dice que la clave sea Cisco. Después que pongo la clave, debo aplicar un login. Ese login, así el comando solito, le aplica la clave a la consola. El tercer paso, fíjense, va a ser protegerle por si la consola se queda abierta. ¿Han visto ustedes que le prenden su máquina y por alguna razón se van a algún lado? Se bloquea después de cierto tiempo para que vuelvan a poner la contraseña. Eso mismo pasa acá. Le vamos a decir que después de cierto tiempo, si nadie está ingresando comandos o teniendo alguna acción, le vamos a decir que se autobloquee por si se olvida abierta la sesión. Solo se vuelva a conectar si tiene la contraseña. Y eso lo hacemos con el exec timeout. Entonces, el exec timeout nos indica que, por ejemplo, después de 5 minutos con 30 segundos, por ejemplo, de que no hay actividad en la sesión abierta, se desloguee. Por supuesto, esto yo puedo cambiar. Puedo poner 1 minuto y 30 segundos. Pero a veces es muy poco aquello. Si ustedes quieren comprobar, digamos, cómo completar los comandos, recuerden, el signo de interrogación nos va diciendo qué viene después, fíjense. Exec time out y nos dice tiempo en minutos. De 0 a 35.791. Entonces cogimos 5. Signo de admiración. Ahora el tiempo en segundos. Entonces le cogimos 30. ¿Qué significa? Que después de 5 minutos con 30 segundos, si no hay actividad, se desloguea. ¿De acuerdo? Y end. Ahí terminamos. ¿Qué es lo que va a pasar? Quiero que lo chequen, fíjense. Me voy a salir nuevamente. Háganle de cuenta que prendimos nuestro router, este router 1, y estamos intentando comunicarnos o intentando ingresar configuración. Fíjense ahora lo que me dice. Clave. Porque ya le acabamos de proteger a la línea de consola 0. A esta línea que se abre cuando conectamos el cable de consola. La clave que pusimos, Cisco. Fíjense que cuando tecleo la clave no me aparece, ¿no? Se está tecleando por adentro, pero no me aparece. Pues ahí sí ya estoy en el modo con privilegio. Pero todavía podría conectarme de forma remota o por la línea auxiliar. Les decía, ¿cuántas formas tengo de conectarme? 3. La modo de consola, modo auxiliar o modo remoto. Solo protegimos el modo de consola. Lo mismo debemos hacer con los otros modos. Entonces, nos vamos modo enable, modo de configuración global. Y ahí hicimos, hace un ratito hicimos un line console 0 y ya protegimos. Ahora vamos a hacer un line aus 0, la línea auxiliar. ¿Y qué ponemos dentro de la línea auxiliar? Lo mismo, la misma estructura. Es decir, perdón, password
nos dice que el password para la conexión sea Cisco. Vamos a utilizar Cisco. Si yo quiero aplicar el password a la línea, debo aplicar un login. Si no pongo este login, aunque haya puesto clave, no funciona. Entonces con login le aplico el password. Y ya saben el exec timeout 5:30, es decir, luego de 5 minutos con 30 segundos de inactividad, se vuelve a bloquear. Y end. Ya bloqueamos o ya protegimos, fíjense acá arriba está, protegimos line console 0, ya protegimos line aus 0, ahora nos falta la conexión remota. Nuevamente, voy al modo de configuración global y hago un line BTY 04. Este line BTY 04 es para proteger las conexiones remotas, las conexiones que vienen desde afuera, que están, no es porque la persona no está en el router, está en alguna otra red. Entro, miren, estoy en modo subconfiguración y la misma lógica. Password, Cisco hemos puesto, puede ser cualquiera, pero por ahora vamos a mantener el mismo. ¿Cómo aplico? Con login, ahí se aplica. Exec timeout, lo hemos puesto 5:30, pero en esta línea de conexión remota, ¿cuáles son los protocolos que usted conoce para hacer conexión remota? Si no conoce, no importa, ahora lo vemos, pero ¿cuál protocolo se le ocurre que puede funcionar para conexión remota? El SSH es uno. Ese es uno, exactamente. Y de hecho, ese es el recomendable a usar, porque ese es seguro. ¿Y cuál es el inseguro? Que se ocupaba hace tiempo. De hecho, ese protocolo, usted intercepta el protocolo y el texto está en texto plano. Las contraseñas no están cifradas, todo está en texto plano. Y si captura, usted puede enterarse. Ese protocolo ya no se usa, pero está habilitado por defecto. ¿Se acuerda cuál es ese protocolo? ¿Alguna idea? Es el protocolo Telnet. Telnet es el protocolo de conexión remota, pero inseguro. El protocolo seguro es el SSH. Entonces, cuando nosotros protegemos esto, debemos utilizar el protocolo seguro. Lo que hacemos en esta línea, en la línea BTY, es un transport input, fíjense, y aquí debemos decirle transport input, todos los protocolos, ningún protocolo, solo SSH o solo Telnet. Telnet es el protocolo de conexión remota insegura. SSH es el protocolo de conexión remota segura. Yo le voy a decir que mi router está configurado solo para que acepte conexiones seguras, conexiones SSH seguras. Y listo, ahí está el end. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado hasta ahora? Recuerden que si se apaga el router, todo lo que hemos hecho se pierde. Entonces, copy running config startup config. Ahora sí, fíjense, ya se copió, se guardó. Ya no hay problema. Si se apaga, ya tengo mi configuración lista. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Haciendo el resumen. Lo que hemos venido es, o lo que hemos realizado es que hay tres formas de conectarse remotamente al router, hemos dicho. La una forma es, o las dos primeras formas, es si es que un usuario está aquí en el router y conecta el cable de consola. La una forma de conectarse. La otra forma es conectándose al puerto auxiliar, pero se necesita estar ahí delante del router. La segunda forma. Y la otra forma es estando remotamente, sea en internet o sea en cualquier lado. Esta es la tercera forma. Entonces lo que hemos hecho ahorita es, fíjense, con line console 0, line console 0, protegimos la línea de consola. Con line out 0, protegimos la línea auxiliar. Y con line BTY 04, porque son las conexiones remotas que se puede tener, protegimos las conexiones remotas. En cada una
Fíjese, en cada una de estas line console 0 pusimos un password, ¿verdad? Y aplicamos un login y aplicamos un exec timeout. A cada línea le aplicamos estos tres elementos. Aplicamos un password, el login para que el password se aplique realmente y ahí hicimos un exec timeout. Lo mismo hicimos en la línea de consola. Y lo mismo hicimos acá en la línea BTY con un adicional, que como es conexión remota, aquí utilizamos el SSH como protocolo de conexión remota y ya no el Telnet. Está nuestro router asegurado para todas las entradas y además le cambiamos el nombre. Entonces, detengamos esto por un momento acá y vámonos nuevamente a nuestro router. Aquí estamos, fíjense. Estamos trabajando en la configuración de este router. ¿Cómo veo la configuración que tengo hasta ahora? Uno de los comandos más usados es el comando show. Miren, show es para mostrar. Mostrar configuración, mostrar IP, mostrar interfaces, todo con el show. Entonces, si yo quiero ver la configuración que está en la memoria RAM, hago un show running config. Si quiero ver la configuración que ya está almacenado en la memoria no volátil, hago un show startup config. ¿De acuerdo? Para copiar, copy running config startup config para ver el show. Entonces vamos a ver el running config. Esto es lo que tengo por ahora configurado. Show running config. Mira lo que me dice. Usted me dice, ya le ha puesto. Le estoy aplastando la barra espaciadora solo para que se muestre todo, pero vamos desde arriba. Aquí puse el show running config. ¿De acuerdo? Entonces me dice, usted ya le puso nombre, fíjese. Le puso de hostname R1. Ese es el nombre que le pusimos. Eso ya consta en el archivo de configuración. Si nos vamos más abajo, fíjese, todavía no tengo IPsec, IP6sec, todavía no tengo Spanning Tree Protocol, todavía no he configurado nada en las interfaces, todo vacío. Pero acá en la line console 0, me dice usted ya le puso un exec timeout de 5 minutos con 30 segundos. Ya le puso un password que se llama Cisco. Y ya le aplicó el login para que este password sea utilizable en el line console 0. Por otra parte, en el line aus 0 ya le pusimos igual exec timeout, le pusimos el mismo password y login. Y lo mismo hicimos con las líneas BTY. Fíjese, BTY está con el exec timeout, está el password Cisco, está el login, pero en este caso además le pusimos un transport SSH. Transport Input SSH para la conexión remota. Eso es lo que ingresamos de configuración. ¿Qué le notan ustedes acá de inseguro? Ya está con contraseña, ¿verdad? Es decir, que si un usuario trata de acceder ahora de cualquiera de las formas, tiene que saber la contraseña, si no ya no puede ingresar. Pero ¿qué le notan de inseguro a esta parte del archivo de configuración? La contraseña CB deberíamos encriptar. Exacto, la contraseña no está encriptada. Entonces, para poder encriptar las contraseñas, hay un servicio que se lo ejecuta igual desde el modo de configuración. Ese servicio es, miren, vamos a la configuración de terminal y hacemos un Service Password Encryption. Con este servicio habilitado, que por cierto, fíjense que cuando vimos el archivo de configuración, nos decía, usted no tiene habilitado el servicio de encriptación de contraseñas. No está habilitado. Entonces, si habilitamos desde el modo de configuración el Service Password Encryption, lo que sucede, hagamos un do show running config. Miren, ahora ya está habilitado el Service Password Encryption. Y si es que nos vamos al final de nuestro archivo de configuración, ya la contraseña se encriptó. Entonces, ahora sí está encriptado. ¿De acuerdo? En de antes no estaba encriptado. Recuerden, si se apaga ahorita, marchamos porque el servicio de encriptación no lo grabamos. Entonces, debo copiar. ¿Podría aplicar aquí esto? ¿Qué dicen? ¿Me funcionará este comando aquí? ¿Qué dicen? Inges. Sí, según yo.
Sí, mire, ¿por qué me salió eso? Porque aún no sale que está como privilegio, Exacto. con ingreso de privilegio. Tiene que Porque estar con modo estoy usuario. exacto, estoy en el modo de configuración global. Para aplicar el copy debo estar en el modo con privilegio, es decir, debo hacerle un exit o cuál es la otra forma, si no quiero salirme y quiero que desde ahí se copie. ¿Cuál sería la otra forma ahí? ¿Cómo hago para ejecutar un comando que no corresponde a este modo? Desde este modo. Do. Exacto. Entonces me voy al inicio y aplasto o ingreso el do. Y ahí sí, fíjese, ya pasó. Entonces el do, antes del comando, ese sí me permite ejecutar desde este modo, aunque el comando no sea de este modo. Y fíjense que utilizamos comandos cortos, ¿no? En vez de poner el run in config, pusimos run. Y en vez de poner el startup config, solo pusimos de start. Ahí sí ya se copió. Bien, ahora, una cosa más. Miren, cuando una persona se conecta, vamos a salir de todo esto, miren. Y una persona se conecta a nuestro router por cualquiera, ahorita ya está protegida la línea de consola, la línea auxiliar, la línea BTY. Se conecta y le va a pedir clave. Entonces, imaginen ustedes que tienen dos usuarios. Un usuario al que le quieren dar el acceso solo para que pruebe conectividad, pero tienen otro usuario que es para que haga configuración. Entonces, si han puesto hasta este momento han aplicado la configuración, ya tienen clave, ya no es del todo inseguro, porque ya necesitan saber la clave. Pero, ¿qué pasa si ingresan la clave? Miren, si ya saben esta clave, la, el modo con privilegio está sin clave. Y en realidad este es el que debemos proteger más aún, porque desde aquí puedo hacerlo todo. Entonces, tengo dos niveles de protección, recuerden. El modo normal, el usuario normal, y el modo con privilegios o el modo exec. Para proteger el modo exec, el modo con privilegios, fíjense lo que me dice acá. Me dice modo usuario, la clave Cisco. Modo exec o modo enable o modo con privilegios, la clave Cisco 123. Para aplicar una clave al modo con privilegios, toda configuración desde la configuración global, vamos a aplicar un enable secret. Enable secret Cisco 123. Esto lo que va a hacer es que le va a poner una clave cuando alguien quiere ingresar, elevarse privilegios al modo enable. Va a necesitar usar esta clave. Hay dos formas. Y ustedes van a ver que a veces la currícula trata de confundirnos un poco en esto. Yo puedo utilizar Enable Secret Cisco 123 o puedo utilizar Enable Password Cisco 123. En los dos casos voy a ponerle clave al modo Enable. La diferencia está en que cuando utilizo Secret, esa clave va a estar encriptada y cuando utilizo Password, esa clave no va a estar encriptada a menos que esté habilitado el servicio de encriptación que nosotros ya lo habilitamos. Si es que tenemos configurado un router con Enable Secret y Enable Password, lo que el router va a preferir es el Enable Secret. Por eso la recomendación es Enable Secret. Pero la diferencia es la que les acabo de comentar. Enable Secret 6.23. Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Un copy run start. ¿Será que ese comando funciona? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Debe ser con do. Exacto, debe ser con do porque estamos en el modo de configuración terminal. Do, ahí sí, mire. Listo. Salgámonos de aquí, hagamos un exit, de acá hagamos un exit y tratemos de ingresar otra vez. Entonces ya, la primera clave para la línea de consola, ¿cuál era?
Recuérdeme, ¿qué clave necesitamos? Cisco. Cisco, excelente. Ya estoy ahí y ahorita lo que puedo hacer es solo actividades de verificar conectividad utilizando el ping, utilizando el traceroute, utilizando el telnet SSH. Y si quiero elevar privilegios, ¿qué comando? Para irme al modo con privilegios. Enable. Enable. Y ahora ya me pide clave. ¿Cuál será la clave? Cisco 123. Cisco 123 y ahora sí tengo el control total. Ya está asegurado el router. Ya tengo el control de... Si llegué hasta acá es porque ya supe primero la clave de usuario normal y además ya es porque supe la clave de usuario con privilegio. Es decir, ya me aseguré lo más posible de que sea un usuario real. Si ya perdí las dos contraseñas, híjole, ahí sí se hace un poco más difícil, ¿no? Pero miren, ya estoy adentro y ya está asegurado. Por donde sea que se conecten, van a necesitar las claves. Si hacemos un show running config, estoy viendo el archivo de configuración. Y ahora sí me dice, entre otras cosas, miren, su servicio de encriptación está habilitado. El nombre que le puso al router es R1. Está habilitado el Enable Secret. ¿Qué significa? Está habilitado, está puesto una contraseña para el modo con privilegio, que además está encriptado. Por otra parte, todas nuestras líneas de conexión, línea 0 de consola, línea auxiliar y línea BTY, ya tienen contraseñas que están encriptadas y además tienen un exit time out para que se cierre la sesión en este tiempo. Normalmente lo que sucede y lo que nos pide aquí, fíjense, dice que aparezca un mensaje cuando alguien quiere conectarse que diga solo usuarios autorizados. Entonces nos vamos otra vez al router. Recuerden, toda configuración desde el modo de configuración de terminal. Desde aquí todo lo que es configuración. Y para poner ese mensaje debemos utilizar un comando que es el banner mod. Banner mod va a mostrar en pantalla todo lo que se escriba adentro de estas almohadillas. En lo que esté dentro de este signo de dólar, inicio y fin, se va a mostrar. Entonces, por ejemplo, solo usuarios autorizados. Banner mod, fíjense, banner mod y el mensaje. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Un do copy running config startup config para que se aplique la configuración y hagamos un exit y un exit. Fíjense que ahora cuando alguien se conecte, solo usuarios autorizados. Claro que hemos puesto un mensaje cortito, ¿no? Normalmente lo que ponen es bienvenido al router R1 o bienvenido al router Quito. Este router sirve para esto, no mucha información, sino un resumen. Solo usuarios autorizados pueden conectarse, se está capturando IPs o alguna cosa, ¿no? Pero ese mensaje ya ayuda a disuadir los posibles ataques que pueda tener el router. Y aparte, ahora sí necesitamos las claves. Entonces, la primera clave era Cisco. Y la segunda clave, si quiero ir al modo Enable, era Cisco 123. Y ahí tengo el control del router total. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si es que estando acá me olvido la clave? Fíjense. Si por alguna razón se me olvidó. Hay una forma de recuperarlo. Nuestro próximo laboratorio va a ser recuperar la clave del router y recuperar la clave del switch, porque puede pasar en los dos casos que nos olvidemos. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora ya tenemos aplicado configuración básica en el router. Vamos a hacer lo mismo en el switch. Entonces, nos vamos acá al switch 1, fíjense. Switch 1, perdón, desde acá, desde esta máquina, creo la conexión de terminal. Esto ya es un poco pasos repetidos, porque ya lo hicimos en el router. Y miren, el nombre por defecto se llama switch. Estoy en el modo usuario para aplicar configuración, modo enable y configure terminal. Hostname se llama switch 1. Por otra parte, ¿qué hacemos? Asegurar líneas. Line console 0, password Cisco, login para que se aplique y el exec timeout 530. Acabé con la línea de consola 0. Ahora, line aus 0. Uy, perdón, fíjense, no corresponde, este comando no corresponde a esta línea, estamos en una subconfiguración, ¿verdad?
Primero debía salirme y ahora sí, line. Perdón, y estoy en el switch, disculpen. En el switch no debo asegurar esa línea. Line BTY 04. Ahora sí, estoy modo subconfiguración. ¿Cuáles son los parámetros? Password, Cisco, login para que se aplique y el exec timeout 530. Adicional, recuerden, transport input SSH, solo para que utilice el protocolo de comunicación remota segura. End. Ya apliqué. ¿Qué es lo que me está faltando? Copiar el running config al startup config, porque si no, se pierde la configuración. Si nosotros vemos el archivo de configuración, todavía no está aplicado, fíjense, el password encryption. Aunque ya le cambiamos el nombre, no está aplicado el password encryption y todavía no tengo el enable secret habilitado, ¿verdad? Aunque ya le puse, aunque ya le protegí las líneas de acá, pero todavía no están las claves encriptadas. Entonces, configuración de terminal. Y lo primerito que hacemos es el enable, no, perdón, el service password encryption. Ya se aplicó la encriptación a las claves. Y lo segundo es un enable, recuerden, secret. Cisco 123 es la clave que hemos puesto de acuerdo a la información que tenemos acá. Nos faltaría un banner. Banner mod. Solo usuarios autorizados. Listo, entonces, nuevamente voy a salir de aquí y hacemos un copy, running config, startup config, porque si no, no se va a copiar esto en la memoria NVRAM. Y salimos. Cuando ingresamos, miren, ya está protegido con nuestro mensaje. La clave inicial o la clave del usuario normal, Cisco, y si queremos elevarnos privilegios, Cisco 123, y ahí estamos. ¿Listo? Ya está protegido nuestro switch. Si vieron, ya ahora fluye un poco más. Nos falta este switch de acá. Pongámosle como nombre a este, no está cambiado, switch 0. ¿Ya? Entonces ingreso al switch desde esta máquina con un cable de consola. Y nuevamente, miren, en este caso, fíjese, ya estaba puesto una clave. Si no supiera la clave, tendría que ingresar al modo de recuperación y hacer todo ese proceso que lo vamos a hacer en nuestro siguiente laboratorio. Pero por ahora, en términos de avanzar, miren, si recibo un switch o un router que ya tiene configuración previa y yo quiero limpiar de toda configuración para empezar de nuevo, recuerden, erase, startup config y reload. ¿Qué hace eso? Le deja como de fábrica, borra toda configuración, borra toda ACL, todo lo que se haya añadido previamente y empezamos desde cero. Ahí ya no tiene nada de clave, fíjense. Ahí ingresamos nosotros a configurar. Modo enable, estamos configurando este switch. Y modo de configuración global. Siempre desde la configuración global es desde donde ingresamos todos los parámetros de configuración. Pues lo primero que habíamos hecho es hostname. Hostname, switch 0. Luego protegimos la line console 0, ¿verdad? La línea de conexión de consola. Password Cisco, login para que se aplique y el exec timeout 530. ¿Verdad? Luego hicimos un line BTY 04, la línea de conexión remota. Password Cisco, login para que se aplique ese password y el exec timeout 530 para que se bloquee la interfaz. Ya, ahora salimos del modo de subconfiguración y regresamos al modo configuración y hacemos un service password encryption. Y adicional hacemos un enable secret Cisco 123 para el modo enable. Como queremos que aparezca un mensaje, nos está faltando el banner mod. Solo usuarios autorizados. Y como no hemos copiado nada aún,
Entonces un do, para no regresarnos al otro modo, copy running config startup config. Y ahí se copió nuestra configuración. Eso quiere decir que si salimos y tratamos de ingresar, miren, ya está protegido. Ya sabemos que la clave es Cisco, la primera. Ya cambió el nombre de nuestro switch. Y si quiero llegar al modo enable, Cisco 123. ¿Listo? Esta es la configuración inicial de protección de los routers, encriptado de las contraseñas, mensaje de bienvenida y contraseña del modo enable. Ahora, nos falta solo un paso adicional. Fíjense que acá nos está diciendo que esta es la LAN 1. LAN 1. Creo que ahí se ve un poquito mejor, aunque no se ve todo, pero miren. Esta de aquí es la LAN 1. Todo lo de este brazo hacia acá es la LAN 1 y esta es la LAN 2. El router tiene la función de conectar redes. Entonces, imaginen que nosotros estamos en la misma red. Si estuviéramos en una sola red, por ejemplo, miren, si estuviéramos exclusivamente pensando en esta parte de aquí, esta red, que solo tiene dos equipos por ahora, no necesita un router, porque estas máquinas pueden conectarse una a otra solo con un switch. El tema está en que si queremos que esta máquina que está en la red 1 se conecte con la máquina que está acá en la red 2, como son diferentes redes, ahí sí no lo puedo hacer, sino solo con un router en la mitad. Si yo quiero que mis máquinas se comuniquen con otras redes, obligado a un router, porque el router conecta redes. Si yo quiero que las máquinas se comuniquen en la misma red, no necesito un router, sino un switch. Switch, capa 2, router, capa 3. Entonces, en este diagrama, lo que nos falta como configuración inicial es lo siguiente, fíjense. Nosotros tenemos una topología en donde tenemos dos redes. Tenemos la red LAN 1 para acá, todo esto, y tenemos la red LAN 2, esto de acá. Como son dos redes diferentes, hay un router que les conecta, si no, no podrían comunicarse. Pero sí se dan cuenta que, fíjense, en este caso de esta máquina, los conectores están en verde y aquí están en rojo. Eso significa que todavía esto no está configurado, no está prendido, está apagado esta conexión. Y acá está apagada la conexión. Aquí nos dice, esta es la LAN 1 y esta es la LAN 2. La LAN 1, fíjense, es la 192.168.1.0 y la LAN 2 es la 192.168.2.0. Estas son las direcciones de red que le corresponden a esta máquina y esta es la dirección de red que le corresponde a este otro segmento de red. En otras palabras, si es que quisiéramos añadir configuración a cada uno de los equipos que forma esta red de acá, solo viéndole la LAN 1, yo debería ponerle una dirección IP aquí y debería ponerle una dirección IP aquí. El tema es cuál IP les pongo. Por eso, cuando configuramos una red, nos deben decir, para la LAN 1, este es el esquema de direccionamiento que van a usar. Y para la LAN 2, este de acá es el esquema de direccionamiento que van a usar. Entonces, yo sé que para la LAN 1 tengo la 192.168.1.0. Eso significa que esta máquina de aquí, por ejemplo, va a recibir alguna de las IPs en este rango. 192.168.1.1, por ejemplo. Y esta de acá va a recibir la IP 192.168.1.2, por ejemplo. Esas son las que están en el rango de la primera LAN. Y si tuviera más máquinas, así les voy asignando las IPs. Este detalle de asignación de IPs lo vamos a revisar en la tercera clase con todo el detenimiento del caso. ¿De acuerdo? Pero en el propósito nada más de terminar esta configuración, ¿cómo decir? La mejor práctica
en el manejo, en la configuración de redes, me dice que, fíjense, pónganle muchísima atención a esto. Esta interfaz del router que conecta a la LAN, 1 en este caso, debe configurarse con la primera dirección usable de cada red. Es decir, en esta interfaz debemos utilizar la primera dirección usable de esta red y en esta interfaz del router que conecta a la otra red debemos utilizar la primera dirección usable de esta otra red. Traduciendo es un poco, fíjense lo que les decía. Está apagado estas conexiones, por eso están en rojo. Este router, recuerden, perdón, ¿se acuerdan cuántas gigabit de Ethernet tenía? Miren, me voy a conectar de nuevo y ya sabemos las claves ahora. Enable Cisco 123 y veamos si haciendo un show version me da. Mire, de acuerdo a esto, este router, lo que hice fue el comando show version, ¿no? Para no mandarle a reiniciar nuevamente, sino que me muestre toda la versión del sistema operativo. Entonces le hice un show version a este router. ¿Cuántas interfaces gigabit de Ethernet tiene este router de acuerdo a esto? ¿Cuántas dicen? 3. 3, exacto. Miren, aquí está que tiene 3 direcciones gigabit de Ethernet. Es las que tiene este router. Esta de aquí, ¿cuál es? Según lo que se muestra ahí. ¿Sí la avanzan a ver? Giga 0. 0 dice. Exacto, es la gigabit 0. 000, ¿verdad? ¿Y esta cuál es? ¿Sí lo vieron? 0, 1. 001. 0. Exacto, entonces, la interfaz gigabit Ethernet 000 está conectada a la LAN 1 y la interfaz gigabit Ethernet 001 está conectada a la LAN 2. Lo que nos dice acá, fíjense, es que debemos configurar esta interfaz y esta interfaz porque están apagadas. Entonces, me voy al router, ahí estoy en el router. ¿Desde dónde ingreso toda configuración? Desde el PC. Sí, pero ¿en qué modo? Config. Exacto, entonces Modo primero configuración. me voy al modo de configuración global y desde aquí toda configuración. Debo ingresarme, ¿cuál era esta interfaz? La LAN 1, 0, 0, No, 0. mire, 0, 0, 0, 2. gigabit, ¿no es cierto? Gigabit Gigabit. 000. Entonces, me voy a ir a la interface, siempre hay que utilizar, miren, interface gigabit 000. Esa es la que conectaba al un lado, ¿verdad? Gigabit 000. Entonces ingreso, miren, entré al modo de subconfiguración. ¿Qué hago acá? Dos cosas esencialmente. Primero, asignarle una dirección, una descripción, perdón. Siempre una descripción. Con el comando description voy a decir enlace que conecta a la red 1 o a la red LAN 1, porque este enlace me dice que va a la red LAN 1. Esto para los propósitos de documentación de la red. Ya le ingresé la descripción. Ahora necesito la dirección IP. IP address. ¿Cuál IP debo asignar? Depende de del direccionamiento IP que me hayan dado. En este caso, fíjense, déjenme mover esto para acá. En este caso me dice que para la LAN 1 esta es la red, la 192.168.1.0 es las 24. Por estándar y por buena práctica, siempre esta interfaz debe ser, la de este router debe ser la primera usable de la red. En este caso, la primera usable de la red es la 192.168.1.1, la primera. Y nos dice que la máscara es de slash 24. Ese slash 24 en decimal, ¿cuánto significa? 225. 225. 255. ¿Qué más? 55.255.
¿Ya? Punto 255.0. Exacto, punto cero. Miren, este slash 24 lo vamos a ver en nuestra tercera clase porque vamos a trabajar todo en direccionamiento, pero significa que hay 24 números uno activados, ¿verdad? Y esos 24 números uno se traducen en 255, 255, 255, 0. Ahí está la IP. Finalmente, y fijarás en lo que va a pasar es que el comando para prenderle es el comando no shutdown. Pues cuando yo le mando un no shutdown a esta interfaz, le prendo. Fíjate. Este proceso de prendido demora 30 segundos. Se prende la capa física, de ahí se prende la capa de enlace de datos y la capa de red, que es hasta donde llega el router, y se ponen estos iconos ya no en ámbar, sino en verde. Pero si se dan cuenta, ya cambió el estado, ahora está en app, está prendido. Ya tenemos configuración para esta LAN. Aún no hemos grabado. Eso quiere decir que debemos de hacer un do. Puedo ahorrarme también el copy y solo poner cp, ¿no? Inválido. Veamos. Oh, sí, vean, no me cogió el cp. Copy, me coge todo el comando. Do, copy, run, start config. Ok, miren, ya se levantó. ¿Ya? Lo mismo acá. Fíjense, repitamos el proceso. ¿Cuál era esta interfaz? ¿Sí lo ven? 001. Giga 001. Exacto, entonces me voy al router, inicio conexión y ahora me voy a la interface gigabit 001, 001. ¿verdad? ¿Qué es el primer comando que debo poner? ¿Cuál era? Eh, ¿Me Tengo que acuerdan? asignarle un nombre. Asignarle un Description. nombre a una descripción. Una Description, descripción. lo primerito, ¿no? Entonces ponemos, por ejemplo, link to LAN 2, por ejemplo. Y antes pusimos enlace a la red LAN 1. Ahora pongámosle link a la LAN 2 porque aquí me dice que va a la LAN 2. Lo siguiente es un IP address. ¿Cuál IP debo utilizar por buena práctica? La primera de la red. En este caso la red es la 192.168.2.0. La primera en ese caso es la 192.168.2.1. La primerita usable. ¿Cuál es la máscara? Ese slash 24. Exacto. 255, 255, Esa es la 255.0. máscara. Muy bien. Y finalmente, ¿cómo le prendo? ¿Cómo es el comando para prenderla a la interfaz? No shutdown. No shutdown. Exacto. No shutdown y le prende. Fíjense que si no shutdown es para prenderle, si ustedes quieren apagarle, le hacen un shutdown. Le quitan el no, le hacen un shutdown y se apaga. Pero para prenderle es un no shutdown. Se levanta en capa física, se levanta en capa de enlace de datos y ya está en off. Aún no está copiado, entonces hagamos un do, copy, running config, start up config. Ahí sí ya se copió. Cerremos y en unos segundos, miren. Ahora sí, nuestra configuración está completa. ¿Qué hemos hecho? Hemos creado protección para los switch, para el router. Hemos habilitado las interfaces de este router que conecta a cada LAN y les hemos prendido asignándole direccionamiento. Habilitamos el servicio de encriptación. Pusimos clave para la línea de consola auxiliar 0 y BTY, es decir, línea de remota, utilizando además solo el protocolo SSH. ¿De acuerdo? Y le pusimos una clave al modo con privilegio, una clave que es con el enable secret para que esté encriptada. Y finalmente pusimos un enlace, un mensaje, perdón, de conexión. Esto, Inges, corresponde al laboratorio de hoy día. Esta es la configuración inicial que damos a nuestra LAN. En cada laboratorio o en cada sesión tenemos un laboratorio al final donde la idea es poner en práctica todo esto, ¿no? Al final esta es la idea de ponerlo en práctica. Cuéntenme si tienen alguna consulta respecto de laboratorios de este que acabamos de hacer.
No, ya. Entonces, este laboratorio les voy a enviar, pongámosle acá esto.